Muy buenas tardes con todos y con todas. Mis primeras palabras son de agradecimiento al profesor Alex Sainz por la invitación, así como al grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra en materia constitucional y derecho europeo por esta cordial invitación para participar en este seminario, en el cual no he podido estar presente en esta oportunidad como en algunas oportunidades anteriores, habida cuenta que en Perú el incremento del COVID en esta, para nosotros, tercera ola, genera una situación que mejor es prevenir que pecar, ¿no? De esta presencia en aeropuertos, en diferentes lugares. De modo tal de que desde esta virtualidad, que es una forma también de comunicación ya que se ha ido instalando a raíz de la pandemia, voy a hacer una presentación breve sobre la problemática constitucional, pero también política constitucional de las crisis de gobernabilidad y democracia, ¿no? A raíz de las demandas de incapacidad moral que acontece en nuestro país, ¿no? En el Perú. Sin embargo, creo yo también contextualizar en el sentido que en América Latina las transiciones democráticas que se realizaron a final del siglo pasado, de dictaduras militares a gobiernos democráticos representativos, se llevaron a cabo a través también de transformaciones constitucionales, con procesos constituyentes en unos casos, o reformas constitucionales parciales o totales en otros, en una línea del consenso de Washington, ¿no? Es decir, afirmar los valores de democracia, derechos humanos y economía de mercado. Sin embargo, también en estas décadas de transición democrática en muchos estados de la región ha habido avances, evidentemente, que afirman, ¿no? Por lo menos la democracia representativa electoral que se lleva a cabo cada 5 años o 4 años sin mayor controversia, salvo algunos casos como hemos visto últimamente en Nicaragua, ¿no? O de pronto en Venezuela, o debates de otra naturaleza, como ocurrió el año pasado en el caso de Bolivia, en el año 2019, con la reelección de Morales, o problemas de institucionalidad ya del funcionamiento del régimen democrático, sino ya los temas electorales, de la articulación del gobierno y la oposición en una relación de tensión que siempre existe en el marco de una constitución y con los instrumentos propios de una democracia que supone transparencia, pero también los controles políticos en el marco de un control y balance de poderes, que en el Perú ha llegado a situaciones no solamente de interpelaciones ministeriales, censuras de gabinetes ministeriales, sino también de los pedidos de vacancia presidencial, como vamos a ver, pero como contrapartida también del Poder Ejecutivo, usar los mecanismos del contrapeso, como las cuestiones de confianza, sean facultativas, obligatorias, e incluso ya ha llegado al rechazo a 2 con pedidos de confianza por parte del Ejecutivo al Parlamento, que fue rechazado en el año 19, el gobierno tomó la decisión de disolver el Congreso constitucionalmente por vez primera. Digo esto porque si bien ha habido disolución de Congreso, estas se han realizado usualmente bajo regímenes dictatoriales o semidictatoriales, como el último, digamos, clausura del Congreso el año 1992 por el gobierno de Fujimori, ¿no? Mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas. Con lo cual estamos en una situación de tensión de las instituciones democráticas o constitucionales que no tienen una naturaleza propia de un régimen parlamentario europeo, de una flexibilidad de control y balance de poderes, sino más bien de una forma de gobierno presidencial, pero con instituciones que se han ido incorporando, atenuando el presidencialismo, caudillismo de carácter parlamentario, pero que en el uso no ha habido una práctica política y del diálogo o de la democracia que permita que sea funcional el sistema, ¿no? De representación que no es estático, ¿no? Y de ahí que estamos entonces ante un escenario donde un instrumento que empieza a ser utilizado fuertemente por la oposición parlamentaria es el tema de la vacancia presidencial. Y por eso me permito compartir, ¿no? Un PPT sobre los desafíos que presenta la gobernabilidad y la democracia, la figura de la vacancia presidencial, en particular en Perú, aunque esto ocurrió ya desde Collor de Mello, desde en Brasil, hace ya al inicio del presente siglo, o figuras también frente a Carlos Andrés Pérez, también destituido
como presidente en Venezuela también, en los primeros años del presente siglo, pero posteriormente también las fuerzas parlamentarias, diríamos, conservadoras, han empezado a usar estas figuras frente a candidatos que han ganado las elecciones no previstas, ¿no? Desde una perspectiva conservadora como Lugo en Paraguay, ¿no? O Zelaya en Honduras, ¿no? O Dilma Rousseff, ¿no? En todo caso, que fueron sujetos, ¿no? A procesos de juicios políticos, impeachment, con sus destituciones, ¿no? Pero sin garantías de un debido proceso, y pareciera más bien haciendo un uso de estos instrumentos de control parlamentario en una forma en extrema, sin mayores reglas propias de la democracia constitucional, que si bien es un elemento de un juicio político, sujeto a reglas de derecho que no sean falseadas. Y en este escenario, creo yo también importante mencionar que en el caso peruano, la vacancia presidencial que prevé el sistema constitucional peruano del año 93, ¿no? Se sustenta, ¿no? En causas objetivas, ¿no? Cuando el presidente fallece, cuando hay una aceptación de su renuncia, cuando sale el territorio sin permiso o no regresa en el plazo fijado por el Congreso, o por su destitución cuando es sancionado por las infracciones previstas en el artículo 117 de la Constitución, que son, digamos, hechos objetivos, contrastables, ¿no? Donde el Congreso puede pronunciarse en relación a la vacancia. Pero lo que acontece en los últimos tiempos es que es la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso la que es un instrumento de uso. El presente siglo también se ha hecho uso con el caso de Fujimori, cuando Fujimori, en su gobierno dictatorial, en el año 2000, pretende reelegirse por tercera vez y hay un rechazo ciudadano masivo, y también la Organización de Estados Americanos, ¿no?, toma cuenta de este exceso y abuso, ¿no?, en contra de los principios democráticos interamericanos. Es que hay una mesa de diálogo que se sienta entre el gobierno y oposición a discutir la solución democrática mediante reformas constitucionales, entre ellas que Fujimori redujera su periodo de 5 años a 1 año y convocar elecciones, ¿no? Pero ni vencido el primer año, dada la crisis de corrupción y de su asesor Montesinos, termina fugando del país Fujimori en noviembre del 2000 y va a Japón. Y desde Japón, ¿no?, sobre pretexto de una reunión de la Asociación del Pacífico, la Cuenca del Pacífico, APEC, en Brunei, termina en Japón y renuncia a la presidencia del Perú mandando un fax, con lo cual el Congreso y su bancada se desmoronan y la oposición democrática asume el liderazgo, nombra como sustituto al presidente Paniagua en noviembre de ese año, 2000, y declara, rechaza su renuncia a la presidencia, y por el contrario declara la vacancia por una incapacidad moral, ¿no?, que es ser un jefe de Estado, presidente que personifica a la nación de acuerdo con la Constitución, y huir del país, salir del territorio y no regresar y renunciar a la presidencia, ¿no? De modo tal de que este mecanismo tiene esa experiencia contemporánea, pero pareciera que en el proceso democrático constitucional estas fuerzas conservadoras, ¿no?, y autoritarias inclusive, en el proceso democrático de estas 2 últimas décadas, que si bien estuvieron, digamos, en minorías casi absolutas, ¿no?, empezaron, ¿no?, a reconstituirse hace ya unos 10 años con la candidata presidencial del fujimorismo, concretamente, su hija Keiko Fujimori, y que, bueno, pierde las elecciones, ¿no?, las 3 últimas, las del año pasado, la del 2016 y 2011, ¿no? A partir de esa pérdida, pero por un lado presidencial, pero logra cierta representación parlamentaria de menos a más en los últimos lustros, es que empieza, ¿no?, a un cuestionamiento y una falta de un diálogo democrático que no deja de lado, ¿no?, las facultades que tiene la oposición parlamentaria para ejercer críticamente y controlar, fiscalizar, ¿no?, y de ser el caso, usar los instrumentos de interpretación a la censura, ¿no?
pero el uso que se ha venido dando de este instituto parece más bien que genera, por su frecuencia y reiterancia, un mal uso, ¿no? Tan es así que en el contexto político de los últimos años, digamos, ¿no? Se puede hablar, ¿no?, que en el Parlamento, y no solamente esas fuerzas, sino otras fuerzas que, insatisfechas por no haber obtenido victorias electorales, ya sea el 2006, 2011, ¿no?, o el año pasado, empiezan más bien a surgir nuevos brazos políticos de una concepción autoritaria mucho más radical inclusive, ¿no? Y sino de una concepción ideológica que se digamos, como autorreferencia de identidad, se colocan y se declaran por vez primera como grupos de derecha, ¿no? Y con valores incluso próximos ya al autoritarismo por los símbolos, patria, familia, tradición, ¿no? Y una serie de lenguajes totalmente antidemocráticos en contra del caviar, o sea, del comunismo, el socialismo y cualquier otra fórmula que ellos satanizan, ¿no? Entonces, ese contexto ideológico ha dado lugar también a que haya habido un proceso, ¿no?, de uso de las instituciones parlamentarias de control que se centran en la cuestión de la incapacidad moral, ¿no? Que la incapacidad moral está precisamente en el constitucionalismo peruano desde el siglo, bueno, en Cádiz mismo se encontraba recogida para la pérdida de la ciudadanía, ¿no? En el artículo 25, inciso 1, y se va heredando en las constituciones republicanas de 1923, 26 y 28 para pérdida de la ciudadanía. Pero es a partir de 1936 que empieza a incorporarse como una causal de vacancia presidencial de manera específica, ¿no? Y eso entonces ha dado lugar a que desde el punto de vista de la experiencia histórica, esta incapacidad moral permanente, perdón, del año 39, se haya recogido de manera expresa como causal de vacancia presidencial, pero entendida desde entonces como una causal también objetiva, ¿no? Porque no puede ocupar el cargo quien tiene una incapacidad referida en ese estándar jurídico de entonces como una incapacidad mental, es decir, no con un contenido ético o moral que en esta coyuntura de los últimos años se le pretende brindar. Y no es que la política tenga que estar ajena a principios valorativos, no solamente políticos, sino también de eticidad, de transparencia, ¿no? Pero que el uso que se le viene dando a esta institución es el que genera cuestiones. Históricamente, se ha usado solamente en el siglo XIX en una oportunidad y en el siglo pasado también una oportunidad, bueno, y el caso Fujimori, ¿no? Claro, el caso de José de la Riva Agüero es que en la lucha de la independencia ofreció la independencia frente a las fuerzas realistas, ¿no? De Fernando VII, que no logró obtener, y el Parlamento pues simplemente lo declara incapaz, ¿no? Moralmente para continuar liderando la lucha por la independencia en el Perú. Y en el caso de Billinghurst, fue un presidente de esta época donde había una fuerte presencia de una oligarquía, ¿no? Y él representaba esas fuerzas sociales emergentes en América Latina y en el Perú porque declara la jornada de 8 horas para los obreros y una serie de políticas populares, ¿no?, para los obreros panaderos y los manejaban los tranvías de la zona del puerto de Lima, que es el Callao, entre otras políticas, y quiso convocar un plebiscito inclusive para reformar la Constitución, pero fue objeto de una vacancia por las fuerzas oligárquicas y del ejército, ¿no? Que estaban en contra, evidentemente, de estas políticas populares, ¿no? Y bueno, y el caso de Fujimori 2000, que ya les comentaba, ¿no? Pero en los últimos tiempos, el año 2017, por ejemplo, también estas fuerzas de oposición, concretamente el Fujimorismo y el APRA, que fue su aliado, ¿no?, en esta lucha contra, en ese momento, el presidente Kuczynski, que gana las elecciones por 0,2% de votos, ¿no?, a Fujimori.
y genera una situación de inestabilidad muy pronto, ¿no? Al punto que primero interpela a ministros, ¿no?, del gabinete de Kuczynski, a su primer ministro, y luego va por el presidente, buscando una vacancia por incapacidad moral a raíz de las denuncias de Odebrecht y de corrupción en el Perú, y en el cual se vincula a dos consultoras que tenía el presidente Kuczynski, no durante su mandato, sino durante el año 2006, en el cual habrían participado él como ministro en ese momento de Energía y Minas en ciertos contratos, concesiones a la empresa brasilera, de las cuales sus empresas privadas, ¿no?, con otro socio chileno, habrían prestado servicios, ¿no?, que es un tema de investigación, ¿no? No hay una decisión judicial, sino investigación fiscal que en ese momento se empieza a desarrollar, ¿no? Pero es un argumento entonces de la incapacidad moral que incluso lo logra revertir anecdóticamente el año 2017 en diciembre, porque Kuczynski ofrece el indulto al padre de los Fujimori, Alberto Fujimori, y con la contrapartida, ¿no?, de que no se le va, que no es lo que trasciende. Y esto lo logra pactar, sí, con el hermano de la lideresa Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, que entonces hay 10 votos de la bancada fujimorista que en diciembre del 2017 no votan por la vacancia. Se requería 87 votos y tuvo 70 y tantos votos, ¿no? Con lo cual, ante ese fracaso, en una segunda ola de intento de la vacancia, en febrero, marzo del 2018, ya logran también obtener aparentemente la votación, habida cuenta de que envían un parlamentario fujimorista, Topo, para negociar el no voto, pero este era un enviado más bien de la fuerza de mayoría de la hermana Keiko Fujimori, con lo cual las declaraciones que obtuvieron de Kuczynski fueron objeto, se trascendió de que si no renunciaba, ellos sacaban a la luz las conversaciones que habrían sido grabadas del presidente, con lo cual el presidente Kuczynski renuncia, ¿no? Y entra Martín Vizcarra, quien recibe el voto de confianza de la mayoría parlamentaria, en el entendido que habría un entendimiento con la bancada, en este caso fujimorista también, como fue al inicio, pero luego se distancian. Ya no explicaré las razones, pero fue básicamente por mantener una política de lucha contra la corrupción, y eso generó una confrontación de suma cero, ¿no? O vive la mayoría parlamentaria y en consecuencia destituyen al presidente entonces Vizcarra, dado que estaban los juicios contra Keiko Fujimori por corrupción, del caso de Brecht y otros casos más, y por otro lado también de la red, ¿no?, de corrupción que se descubre, ¿no?, los cuellos blancos del puerto, donde hay empresarios, parlamentarios, obviamente fujimoristas, apristas, jueces, fiscales, ¿no?, para resolver los juicios, ¿no?, y otras fuentes también de investigación y denuncias de corrupción directa en materia electoral, es decir, de financiamientos de empresas o bancos al fujimorismo y a otros partidos también, pero era la cabeza de oposición. Se llega a una situación, como digo, de suma cero, donde lo que la oposición pretende es vacar al presidente Vizcarra, y lo que Vizcarra pretende es desaparecer, de ser posible, a los partidos de la oposición, y logra mediante, por ejemplo, el año 2018-19, convocar a un referéndum constitucional, el presidente Vizcarra, para la no reelección inmediata de los parlamentarios, para el control del financiamiento de las fuentes de los partidos políticos, para crear una Junta Nacional de Justicia, destituyendo a la Junta, órgano de designación de jueces controlado por los partidos de oposición y las mafias, y en cuarto lugar para crear la bicameralidad, que no existe, pero que esta última fue rechazada porque estos proyectos pasan por el Parlamento, que como el caballo de Troya llenan de una serie de institutos que más bien limitan al Poder Ejecutivo en la presentación de iniciativas legislativas, ¿no?, y desequilibran, ¿no?, los poderes, porque se otorga al Parlamento mediante esta reforma atribuciones para controlar el nombramiento de los ministros del gabinete, ¿no?, y sujetar las cuestiones de confianza a las decisiones que tome el Parlamento, ¿no? Lo digo también porque estas medidas el Parlamento las había introducido por reforma de su reglamento
del Congreso y que fueron objeto de una demanda de inconstitucional que el tribunal declaró fundada, es decir, que era inconstitucional estas reformas que el Parlamento se atribuía para tener un control del Ejecutivo, ¿no? Fuera de los márgenes del equilibrio y ponderación. Pero como quiera, para cerrar este punto, que el Tribunal Constitucional es el órgano de intérprete supremo y decisión, ya no solamente de derechos y libertades, sino de conflictos de orden político como este, es que el Parlamento decide también nombrar a los magistrados que corresponde, porque ya habían vencido su mandato, 6 de 7, pero de una forma nada transparente, nada plural y sin mayor capacidad competitiva, ¿no? De ahí que no, quieren nominar a un conjunto de abogados, abogadas afines a la oposición parlamentaria, radicalmente, y a los partidos, Fujimori, LAPRA, etcétera, y esto genera que se haga una cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo para modificar la ley orgánica y que haya una elección transparente, y es objeto de toda una controversia un 30 de septiembre del año 2019, y al rechazo a esta moción urgente de renovación de la ley para elegir adecuadamente a los magistrados, es que el presidente se le niega la confianza de manera fáctica o práctica, y el presidente, habiendo ya 2 negaciones de confianza, es que disuelve el Congreso, ¿no? Y eso genera entonces que se haga elecciones parlamentarias 4 meses más adelante, y se elija un nuevo Congreso para terminar el periodo, ¿no? Que fue hasta julio del año pasado, desde enero del 2020. Y en ese plazo, del 2019 al 2020, es que se genera también una controversia con el nuevo Parlamento. Y es que el nuevo Parlamento hereda, no obstante el voto popular lo renueva con nuevos partidos, pero no ajenos al fujimorismo absolutamente, pero sí en minoría. Pero es como que en estas nuevas elecciones parlamentarias, nuevos partidos hayan asumido la agenda de la oposición parlamentaria radical, ¿no? Para ejercer una situación también de fiscalización y control en plena emergencia parlamentaria por las razones de la pandemia, y que culminan también en inicios de vacancia, solicitud de vacancia al presidente Vizcarra, dado que tampoco Vizcarra quería prorrogar el mandato de los parlamentarios reformando la Constitución, como pedían algunos líderes de la oposición parlamentaria, porque no querían solamente cumplir 1 año y medio de mandato, sino, dada la pandemia, que no haya elecciones, prorrogarlas y postergarlas, ¿no? Pero al rechazo de Vizcarra, en consecuencia, se genera esa ruptura y encuentran que Vizcarra, como gobernador de una región de Moquegua, en el año 2012, tenía investigaciones de Contraloría sobre manejos de fondos públicos, y en consecuencia se inicia una comisión investigadora que simplemente se transforma en una comisión encargada de acusar, ¿no? Mediante la incapacidad moral permanente por tener esas investigaciones. Hay una primera votación que no logran los 87 votos, pero luego ya los medios de comunicación, ¿no? Que también están aparentemente, ¿no? No solamente informando, sino de manera muy locuaz, ¿no? Con las libertades que existen, pero prácticamente se vio en la práctica una alianza de la oposición parlamentaria y medios de comunicación, televisivo y escritos, que genera un ambiente para que una segunda ola de acusación al mes siguiente, con elementos nuevos supuestamente, igual que en el caso de Kuczynski, en este caso, fuera vacado, ¿no? Vizcarra por incapacidad moral, por estas investigaciones, siendo que cerca de 60 parlamentarios tienen investigaciones por haber sido alcaldes, autoridades, ¿no? U otros cargos públicos en los cuales Contraloría también investiga, o el Ministerio Público, ¿no? E incluso algunos con denuncia penal o judicializada. Bueno, esa situación, para cerrar un poco este recuento también, habiendo elecciones presidenciales el año pasado, donde por 0.2%, incluso 40.000 votos, ¿no? La candidata Fujimori pierde las elecciones bajo liderazgo de un profesor rural, un outsider, digamos, en la política, logra la presidencia, ¿no? Es que también se desconocen, ¿no? Resultados electorales como Trump, ¿no? Y judicializan,
más de 1000 recursos se han interpuesto, ¿no? Incluso estos días últimos, el Ministerio Público acaba de cerrar investigaciones señalando que no hubo ningún fraude a la voluntad popular, ¿no? Más allá de lo que dijera en su momento el Jurado Nacional de Elecciones, que también fue objeto de una serie de cuestionamientos, pero que la oposición parlamentaria incluso tiene una comisión investigadora para revisar las elecciones y la función de los órganos electorales, para que vean un poco el grado de tensión de esta nueva mayoría parlamentaria, que también tiene entonces su agenda, interpelaciones, y si no censuras. Ya ha habido 12 ministros que han cambiado, no todo por la oposición, en buena medida, y más todavía, digamos, por la impericia, improvisación también del Ejecutivo de nombrar funcionarios e incluso ministros o presidente y consejo de ministros, como ha habido el primer caso, sin las capacidades, conocimientos o técnicas o la concertación política. Por eso es que diríamos que la primera línea, ¿no?, y objeto en la estrategia de la oposición parlamentaria, del fujimorismo y las nuevas fuerzas, que ahora son grupos también más conservadores, ¿no?, desde el punto de vista ideológico, ¿no?, y social, digamos, es que se orientan a la vacancia presidencial, y lo han dicho desde siempre. Y por eso es que se presenta el 10 de noviembre un pedido también de vacancia presidencial, igual por cuanto el presidente Pedro Castillo se habría reunido fuera de Palacio de Gobierno, en un local, ¿no?, partidario, ¿no?, en conversaciones con personajes que luego han tenido una concesión de una empresa petrolera, por ejemplo. Esas son las acusaciones. O también que en los nombramientos de los ascensos militares haya tenido intervención al margen de lo establecido estrictamente por las normas administrativas, ¿no?, y legales, ¿no? Cuestiones entonces de gestión, de poca transparencia, que están en investigación ciertamente, ¿no? El Ministerio Público de Investigación, pero dio lugar a una votación que fue rechazada, ¿no?, porque no fue apoyada por los sectores centristas, ¿no?, que no es que estén de acuerdo con Vizcarra, perdón, con Castillo, sino que les interesa también la democracia y la gobernabilidad. Bueno, avanzando, yo creo que la institución de la incapacidad moral permanente ha preocupado al sistema interamericano, al punto que la Comisión Interamericana emitió un comunicado 335-21, en la cual, el 13 de diciembre, ¿no?, en la cual señaló que es una preocupación la falta de definición objetiva de la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral, y además que dicha figura, señaló, nota que la falta de definición de esta figura puede dirigir a altos grados de discrecionalidad dañinos para la democracia y la gobernabilidad, ¿no? De ahí que, fundado en la Carta Democrática Interamericana, ¿no?, en la cual se asientan los principios de separación de poderes y sujeción del Estado de Derecho en el acceso al poder, ¿no?, y la mantención del poder, es que se apela, ¿no?, al régimen peruano, al Estado peruano, para que tome en consideración esta preocupación que, claro, el Congreso de la República, que es un poco el causante de ello, ha hecho caso omiso de momento, ¿no? Y es que no hay democracia sin derechos, ni derechos sin democracia. Entonces, no podemos hablar únicamente del respeto a los derechos humanos si es que no hay un contexto democrático, ¿no? Sobre todo si en situaciones de tensión como la actual se pone en evidencia usos, como se ha señalado, de manera arbitraria, ¿no? Y por eso es que la figura de la incapacidad moral permanente empieza a generar un modelo paralelo a lo que es un juicio político que está previsto en la Constitución, ¿no? Porque no es que el Poder Ejecutivo, siendo un régimen presidencial, no pueda ser sujeto de fiscalización y control. Si bien los ministros son los responsables, ¿no?, en las interpelaciones y las censuras, la figura del control político, en el caso peruano, para el presidente está recogida en el artículo 117, como decía al inicio, en virtud del cual el presidente puede ser acusado, ¿no?, para iniciar un proceso por traición a la patria, por disolver el Congreso fuera de lo previsto en la Constitución,
por impedir las elecciones parlamentarias, presidenciales, ¿no?, regionales, incluso municipales, o por disolver los organismos electorales. Son 4 causales taxativas que da lugar a que la Comisión Permanente investigue y acuse ante el Pleno del Congreso al presidente de la República, conforme al artículo 99, y que puede llevarse a cabo este impeachment, juicio político, y que puede terminar con su destitución, suspensión o inhabilitación, ¿no? Con lo cual existe, digamos, garantías, ¿no? Pero ello supone un proceso parlamentario, político, pero no por político arbitrario, sino sujeto a reglas jurídico-constitucionales o del reglamento del Congreso, que en ese caso garantizan, ¿no?, al menos que exista un debido proceso parlamentario, ¿no? Y es propio de las figuras no solamente parlamentarias, sino también presidenciales, como comentábamos, el uso de los impeachment, ¿no?, aun cuando puede ser discutible. De ahí que cuando se plantea el cuestionamiento a la figura de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, que el Poder Ejecutivo presentó como cuestión de confianza contra el Parlamento ante el Tribunal Constitucional, el que no se haya delimitado la figura de la vacancia presidencial y que se esté haciendo un uso abusivo o arbitrario de este instituto contra el Poder Ejecutivo, es que el tribunal dicta la sentencia 002-2020 conflicto de competencia, el TC, pero la mayoría, de magistrados del tribunal ahí se abstiene, ¿no?, de intervenir en esta controversia entre el gobierno y la oposición, llevando a cabo su función de intérprete supremo de la Constitución para poder pacificar un conflicto, racionalizarlo y ordenarlo con medidas interpretativas, no de sustitución del constituyente en el legislador, pero orientar, ¿no? Y no llevó a cabo esa actuación sobre texto con esa posición mayoritaria del tribunal, que también tiene una composición conservadora, de que era una cuestión política, ¿no? Y que en la medida que en el caso concreto de Vizcarra ya había sido destituido mediante la vacancia, en consecuencia se abstraía, es decir, era improcedente porque ya no había materia factual sobre la cual pronunciarse, ni tampoco entendía que le correspondía pronunciarse sobre hechos a futuro, ¿no? Con lo cual la mayoría dejó, ¿no?, un vacío que genera precisamente esta situación también de incertidumbre, de que situaciones de crispación política puedan terminar concretamente en periodos de vacancia, ¿no? Y en ese sentido, la vacancia es un desafío a la gobernabilidad democrática de un presidente electo directamente por el pueblo por 5 años, que no está exento de responsabilidad en caso de actos como el artículo 117 prevé la Constitución para ser investigado y sancionado, pero que en el ejercicio de una democracia representativa, copada por mayorías parlamentarias ultraconservadoras, es lo que en la realidad, en la región también se empieza a presentar como estos regímenes de democracias iliberales, ¿no? Pero no por el Ejecutivo en este caso, ¿no?, como puede ocurrir pues en otras regiones, ¿no?, o países, sino por un parlamento que acompaña y que hace precisamente una labor de oposición ideológica y no discrepante, pero ideológica además, que cuestiona no solamente el modelo político y económico del gobierno que ha ganado las elecciones, que es legítimo, sino que cuestiona también la propia legitimidad, ¿no?, ya sea del ejercicio y sino también en el uso de las instituciones que permitan llevar fuera, ¿no?, de donde el pueblo ha llevado a un presidente y sino a su equipo. Por eso esta oposición parlamentaria y liberal cada vez más tiene presente esta figura y es importante entonces ir teniendo en consideración que se requiere, de ser el caso, en tanto es un instituto que está siendo utilizado, garantías sustantivas y formales. Si bien no es un juicio político, en la medida que esté, es exigible desde un punto de vista de la estabilidad y de la seguridad jurídica, garantías formales como conocer las causas por las cuales oficialmente, ¿no?, se acusa a una persona, en este caso al presidente, y claro, no es que sea un proceso penal, ¿no?, pero mínimamente, porque a veces son las investigaciones, claro, formuladas y muchas veces con información periodística o información de la Contraloría General, son procedimientos administrativos que están en curso, ¿no?
Y claro, aquí ya ni siquiera se plantea un tema de presunción de inocencia, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien la carga de la responsabilidad y la culpa por el cargo, que no pueda tener ninguna autoridad, ningún proceso, en este caso el presidente, de lo contrario, pues estaría sujeto a una incapacidad moral, ¿no? En ese sentido, han sostenido acusaciones, pues, de manera precaria, ¿no? Porque todo proceso puede, evidentemente, ¿no? Eh, digamos, desvacarse, ¿no? Y caerse, pero también hay garantías sustantivas, ¿no? ¿Qué es incapacidad moral, ¿no? Es un expediente administrativo, es una investigación fiscal, ¿no? ¿Cuál es la tipicidad, ¿no? De los cargos, ¿no? Porque también, como decía, 60 parlamentarios en el año 2019 estaban también con investigaciones parlamentarias, ¿no? Investigaciones fiscales, mejor dicho, ¿no? Perdón, y administrativas, e incluso con investigaciones judiciales, ¿no? Entonces, creo yo que hay un grado, ¿no? De respeto democrático, pero también jurídico, que es importante que se traduzca con estas garantías de legalidad, culpabilidad mínima o tipicidad básica, ¿no? Para que no se lleve a cabo un juicio fraudulento. Y para ir cerrando, eh, este desequilibrio del Parlamento en relación al Ejecutivo se expresa de diferentes formas, más allá de que una comisión que investigue los resultados electorales todavía, también leyes de reforma, por ejemplo, la Constitución, pero sin reformar la Constitución, sino como ley de interpretación o de desarrollo constitucional, ley ordinaria, para limitar la cuestión de confianza que pueda plantear el presidente y Consejo de Ministros, que siempre ha sido una cuestión que ha estado en el debate del rango constitucional, ¿no? Y se ha dado esta decisión legislativa por mayoría, que es objeto de una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Hay una ley que han anunciado que va a ser también objeto de promulgación por insistencia del Congreso, dado que ha sido observada por el Poder Ejecutivo hace 2 días. Es una ley que prohíbe a los ciudadanos convocar un referéndum conforme al artículo 32 de la Constitución para reformar la Constitución total o parcialmente de manera directa sin pasar por el paso previo parlamentario del Congreso, ¿no? Y que hay una división también en la opinión jurídica, pero que el Parlamento ha hecho suya, ¿no? Más allá de leyes por las cuales se ha aprobado exonerar el pago de las multas del último proceso electoral, ¿no? Que los beneficia, y otra serie de disposiciones. Con lo cual, quiero decir como reflexión final que tenemos, en primer lugar, un desequilibrio de la relación Parlamento-Poder Ejecutivo en favor del Parlamento, y que hay un uso en ese sentido de la vacancia presidencial por incapacidad moral como una modalidad que modernamente se viene usando también en otras regiones como un golpe institucional, como ocurrió con Dilma Rousseff, con Lugo o Zelaya, que son casos que están en la Comisión Interamericana precisamente como peticiones en estudio, y que el sistema interamericano, incluso la Comisión pidió hace 2 años a la Corte una opinión consultiva, pero la Corte se abstuvo debido a que la Comisión tenía casos que podían llegar a la Corte como hechos concretos en los cuales no quería adelantar opinión. Pero sí, con la opinión consultiva 28, la Corte Interamericana ha podido asentar y afirmar la Carta Democrática Interamericana y ciertos principios de control y balance de democracia representativa y respeto, ¿no? Del orden jurídico y político, evitando obviamente caudillismos, ¿no? Y ejercicios presidenciales autoritarios en el fondo, como también, ¿no? De un ejercicio irreflexivo o autoritario también del Parlamento, porque el Parlamento también, como diría Ford Fox, incluso en los años 50 en Alemania, puede caer también una suerte de una dictadura parlamentaria. Entonces, por eso es necesario o derogar esta figura en un debate constitucional, ¿no? De la incapacidad moral permanente, o recomponerla como una incapacidad estrictamente objetiva de insanidad, ¿no? Mental o física, declarada por el Congreso, pero no hacer de esto un instrumento de uso arbitrario cuando hay una crispación que es a veces inevitable también en situaciones de tensión para resolver problemas de la pandemia o nuevos problemas que acontecen en el país. No me quiero exceder más y muchas gracias por su atención.